Dice así: y Canaán engendró a Sidón su primogénito, y a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Heveo, al Araceo, al Cineo, al Ardeo, al Semereo, al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón, en dirección a Gerar, hasta Gaza, en dirección a Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín, hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. También les nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber, y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Pelec, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Y Joctán engendró a Almadad, Selef, Azarmavet, Gera, Adorán, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobbat. Todos estos fueron los hijos de Joctán, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección a Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Estos son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y de estas se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Vamos a orar. Queremos darte gracias, Señor, en esta mañana, que podemos abrir tu palabra, que podemos leerla, que podemos meditarla, que podemos estudiarla. Y te pedimos hoy que tú puedas hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, de acuerdo a nuestra necesidad. Ayúdanos a concentrarnos, Señor, en este tiempo de la explicación de tu palabra, Señor, para que alumbre nuestra mente y nuestro corazón y nos dirija en nuestro diario vivir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Según la opinión de varios eruditos bíblicos, estos versículos presentan una clasificación etnográfica de todas las naciones de la humanidad. Ahí podemos ver quizás de dónde salieron las naciones que existen en la actualidad. Y también comentan que hay un registro histórico del origen de las naciones. Y según el versículo 32 que leímos al final. Y esto, bueno, lo comenta un libro, en el libro de Génesis, de Luis Elvis Carballosa. El libro se llama Revelación del Plan de Dios. Y también algo comentó el hermano Edmundo la semana pasada. Este es un pequeño resumen. Pareciera ser como un tipo sándwich, porque comienza con una introducción de la historia de los hijos de Noé, y va a presentar desde el menor hasta el mayor, en orden, primero presentando la genealogía de Jafet, del versículo 2 al versículo 5, y va a dar 14 nombres, ahí están escritos, de la genealogía de Jafet, que por cierto fue la más numerosa, la más bendecida en relación a la porción, a la parte geográfica que ocupó, y también la más numerosa en población. También es presentada la genealogía de Cam. Lo comenzamos a ver la semana pasada. Vamos a ver la última de sus descendencias, que es los de Cam, descendencia de Canaán. Y aparecen 30 nombres. Y tenemos la descendencia al final, la descendencia de Sem, del versículo 21 al 31, y termina con una conclusión o un resumen de lo que son las familias, de la distribución de las tierras,
de las lenguas y de las naciones que formaron. Versículo 32. Son 32 versículos. ¿Vieron la diapositiva anterior? No la vieron nada. Comenzamos de vuelta. Muy bien, estamos en vivo. Estas cosas pasan. Muy bien, ahí les comentaba que es como un tipo sándwich. Ahí comienza con en el versículo 1, la introducción, diciendo de qué va a hablar este siguiente espacio o Toledot. Ahí te lo vamos a explicar. De la historia de los hijos de Noé. Va a presentar un resumen y va a presentar primero del 2 al 5, 14 nombres, también después del 6 al 20, la descendencia de Cam, 30 nombres, y la descendencia de Sem, 26 nombres. Y termina con un resumen. ¿Sí? Y bueno, generalmente cuando nosotros leemos la genealogía, es algo que es algo natural, creo que nos pasa a nosotros. No sé si te ha pasado, pero de repente los saltamos, no los leemos. Se nos hacen aburridos, no los entendemos, no los asociamos con la historia, no los asociamos con los pueblos. Y es importante remarcar algunos detalles que vamos a estar viendo o considerando de la historia del pueblo de Israel, de sus orígenes, de su descendencia, de las lenguas. ¿Por qué hay lenguas, no? Porque hay naciones, porque se pelean, ¿no? Y tiene mucha relevancia, tiene mucha importancia. Y vamos a ver el desafío de este tiempo, es ver la importancia de la descendencia de Sem en el plan soberano de Dios, en la historia de la humanidad. Y tiene una relevancia sumamente importante, y por eso le da un seguimiento la palabra de Dios a esa descendencia. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos notar su importancia? Y lo primero que vamos a ver en el capítulo 11 son algunos énfasis, sobre todo ese énfasis de Dios, de que a través de la descendencia de Sem, Dios pueda bendecir a todas las familias de la tierra y a todas las naciones de la humanidad, y cumplir su palabra, de que a través de la simiente de la mujer llegara la redención, ¿no? O vencer al enemigo, ¿no? Recordemos un poquito que en el libro de Génesis, del capítulo 1 hasta el capítulo 11, Dios está tratando con la humanidad en general. Y hemos visto así rápidamente la creación, detalles especiales de la creación. Dios crea al hombre, el hombre peca, comete pecado. Vemos ahí el primer asesinato, Caín y Abel. Vemos genealogías desde Adán hasta Noé. Vemos Noé antes del diluvio, cómo Dios le revela su plan que iba a raer de la tierra por la maldad, por el pecado, por todas las cosas que estaban pasando. Noé antes del diluvio, 6 y 7, Noé durante el diluvio, 9, Noé después del diluvio. Dios hace un pacto con él, los bendice, les da una nueva oportunidad. El hombre por la naturaleza vuelve a caer, pero Dios tiene un plan
más allá del hombre, Dios tiene un plan soberano, ¿no? Y Dios aquí va a presentar genealogías, y el capítulo 11 vamos a ver, 20 la próxima semana se va a hablar de la Torre de Babel, y después Dios llama a un hombre, el capítulo 12. Si en resumen, Dios está tratando con la humanidad en general. También después cambia un poquito de tratar con la humanidad en general. Dios va a tratar con un hombre. Ese hombre es Abraham. Y no solamente con ese hombre, sino que a través de ese hombre Dios forma un pueblo, una nación, la nación de Israel. Y vamos a ver en de los capítulos 11 al 50 de Génesis, 4 nombres importantes: Abraham, Isaac, Jacob y José. De esos habla y narra la historia del libro de Génesis, en resumen. Muy bien, vamos a ver algunos de esos énfasis, y aquí comenzamos un Toledot. Y un Toledot es una división. El libro de Génesis tiene 10 divisiones. Esta es una que comienza en el versículo 1 y termina en el capítulo 11, versículo 9. Aquí vamos a ver ese espacio donde da ciertos énfasis a ciertos nombres, a ciertos lugares y a ciertos tiempos, ¿no?, de la historia de la humanidad. Entonces, este Toledot va a narrar lo que sucede después del diluvio. Esa es la importancia de este Toledot, de esta división. Y también va a describir geográficamente dónde se ubicaron estas familias, dónde están sus territorios, en qué lugares ocuparon. El versículo 5, el versículo 10, el versículo 11, el versículo 19 y el versículo 20 dan algunas descripciones de esos lugares que, por cierto, el hermano Edmundo presentó muy bien gráficamente. También va a resaltar, no comienza con el hijo primogénito, no comienza con Sem, que debería ser así, pero lo deja al final. Pone en primer lugar a Jafet, que es el hijo menor, luego sigue Cam, que es el hijo segundo, y menciona de la tercera a cuarta genealogía o cuarta generación, que es bien importante porque hasta ese momento ellos no habían obedecido la voluntad de Dios. Ellos decidieron juntarse como población y comenzar un lugar, ahí comenzar a vivir, a convivir, y se fueron multiplicando y eran muchos. Decidieron construir una ciudad que se llamó Babel y una torre, ¿no? Y hasta ese punto todos estaban juntos, todos hablaban una misma lengua, y eso lo vamos a ver la próxima semana, así que vente la próxima semana. No voy a compartir de eso, no es mi tema, pero hasta ese momento, tercera y cuarta generación estaban todos juntos, no se habían dispersado, no habían ocupado los lugares que hemos visto geográficamente, donde vivieron, ¿no?, donde formaron las naciones. Aquí vemos la descendencia de Jafet. Primero Jafet, después sus hijos, que son 7 hijos, y resalta dos de sus genealogías, de Gomer y de Jabal. Ahí están sus hijos. Y bueno, de la genealogía, la descendencia de Sem es dejada al final, como les comenté, para enfatizar su importancia, de esta descendencia, ¿no? Y después vamos a tener una continuidad de esa importancia en el capítulo 11 a partir del versículo 10. De Cam, la descendencia de Cam, se destacan 3 nombres, y de esos nombres sobresale uno solo, que es Nimrod, que fundó según la historia de las civilizaciones más antiguas, ahí comenzando con Ur de los Caldeos, Babilonia, Asiria, potencias mundiales de esos tiempos. Y también hace la mención en el capítulo de Arfaxad, de la descendencia de Arfaxad,
Sala, Eber y Pelec. Y por cierto, ahí hay una anotación ahí de un nombre que es Cainán. Algunas personas lo dicen como que es un supuesto error, pero no error de inspiración, porque la Biblia es inspirada por Dios. Y bueno, cada nombre tiene una… Dios no se equivoca. Si bien en nuestra Biblia, en las traducciones, no aparece ese nombre, al principio en Génesis, sí lo revela el escritor en Lucas capítulo 3, 35 al 36. Aparece dentro de la genealogía de Jesús, aparece el nombre Cainán. Es Arfaxad, Cainán, Sala. Y en nuestra Biblia, en nuestra lectura, tenemos Arfaxad, Sala. Y ahí, la explicación quizás es de los escritos originales, los más lejanos que podemos tener, quizás son de los rollos del Mar Muerto y también los escritos de la Septuaginta, ¿no? Y en esos rollos se han documentado que sí existe este nombre dentro de la genealogía de Sem. Y esa es todavía una explicación más larga. Quizás sería un desafío que tú lo puedas investigar. Pero bueno, existió o no existió. El nombre, sí aparece después en el Nuevo Testamento, en Lucas, dentro de la genealogía de Jesús, ¿no? Entonces, ahí por eso es la explicación. Aquí vemos la genealogía de Cam, fueron 4 hijos, y 3 de esas genealogías son resaltadas, y hoy vamos a enfatizar la última, la de Canaán. Aquí vamos a ver un poquito un diagrama que presentó el hermano Edmundo la semana pasada de la distribución, donde se ubicaron los hijos de Cam, principalmente en África, la parte roja, donde Cus, la parte de Sudán, Misraim es la parte de Egipto y Fut, la parte de Libia. Y también los de Canaán, la parte de Palestina, ahí lo vemos en azul, y ellos ocuparon o fundaron poblaciones en el mar Mediterráneo, el mar Egeo, el mar Negro, y se extendieron hacia muchas partes del mundo. Entonces ahí vemos esas 4 genealogías de Cam. Y vamos a centrarnos en la genealogía de Canaán, que fueron los enemigos del pueblo de Dios. Y ahí lo vemos en la historia de la humanidad, porque este libro es específicamente dado al pueblo de Israel en un tiempo cuando se estaban formando como nación. Y ellos tenían que saber de dónde venían esos pueblos, ¿no?, que ellos iban a conquistar, pero iban a ser sus enemigos. Dice ahí la Biblia en el versículo 15, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Et. Canaán es la descendencia, esta es la última descendencia trazada de los hijos de Canaán, del versículo 15 al versículo 20. Esta genealogía se enfoca en los pueblos que vivían en la tierra prometida a Israel. La sección concluye con las fronteras territoriales específicamente dadas ahí en el versículo 30. Su civilización comenzó en el segundo milenio, alrededor de 1800 a 1300. Ahí quizás no se ponen de acuerdo los historiadores. Algunos dicen que es antes de los 2000, antes de Cristo. Algunos dicen en ese tiempo, ¿no? Más o menos en ese tiempo se comenzaron sus comienzos de su civilización. Sus descendientes de Cam poblaron la tierra de Palestina, Siria, Cisjordania, Jordania y parte de Transjordania. Ahorita lo voy a mencionar. Aquí está Siria, la parte de arriba, la parte donde está el Líbano. También ocuparon los fenicios, que eran la familia de Sidón, Tiro,
Biblios, a esa parte de la parte del mar, Cisjordania, que quiere decir del otro lado del río, y Transjordania, que es la parte principalmente del desierto, ¿no? Jordania. Ese es el territorio que ellos ocuparon, los cananeos. Sidón es el nombre de la primera ciudad fenicia, actualmente Líbano. Los fenicios se consideraban cananeos, o sea, eran parte de la familia de los cananeos. Lo que podemos notar un poquito de los nombres, no solamente de este nombre, es que algunos personas bautizaban los lugares con sus nombres o las regiones donde ellos habitaban, como en este caso Sidón es un nombre de una persona que es el hijo primogénito de Canaán, y él le puso el nombre a esa ciudad. Fue una civilización que prosperó en la paz y también en la guerra. Fueron excelentes en la escritura, que por cierto, de ahí viene quizás nuestro alfabeto. Los griegos lo mejoraron, pero los que tuvieron la iniciativa de difundirlo, de propagarlo, de esparcirlo por el mundo, fueron los fenicios. La navegación, dominaron el arte de la guerra naval, el comercio más allá de sus fronteras, y por todo el mar Mediterráneo. En el libro de Ezequiel se menciona un juicio a Tiro, una de las ciudades fenicias. Y ellos eran en un momento el principal aliado del pueblo de Israel, pero en un momento ellos de guerra, cuando estaban invadiendo al pueblo de Israel, ellos se gozaron, ellos traicionaron al pueblo de Israel, y Dios menciona un juicio en contra de ellos. Y dice en Ezequiel capítulo 26, 19 al versículo 21, dice de la siguiente manera: porque así ha dicho Jehová el Señor: yo convertiré en ciudad asolada como a las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo, y las muchas aguas te cubrirán, y te haré descender con los que descienden al sepulcro, con los pueblos de otros siglos, y te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos, con los que descienden al sepulcro, para que nunca más seas poblada. Y daré gloria en la tierra de los vivientes. Te convertiré en espanto y dejarás de ser, y serás buscada y nunca más serás hallada, dice el Señor, dice Jehová el Señor. Y sabes, uno de los lugares que los babilonios conquistaron al principio y barrieron con ellos fueron el pueblo fenicio. Luego pasaron los medos persas, luego pasaron los griegos y luego pasaron los romanos, y en la actualidad son pueblos en ruinas, en la actualidad, ¿no? Muchos de esos lugares que tenían esplendor y gloria quedaron acabados, ¿no? Para que veamos que la palabra de Dios siempre se cumple. Estos son algunos de los lugares que ellos habitaban. El pueblo fenicio fue una cultura muy grande, muy rica. Ellos conquistaron no solamente esos territorios, sino hicieron colonias dentro del mar Mediterráneo. Y bueno, algunas de las ciudades importantes como Tiro, Sidón, Biblios, Chipre y otras ciudades que ellos construyeron. Está arribita así de la parte de Israel. Una de las cosas que ellos comerciaban era el púrpura, que por cierto de ahí sale su nombre, de la raíz griega, sale su nombre de los fenicios. Comerciaban no solamente el tinte, sino telas, oro, plata, jarrones de diferentes formas, y también ellos contaban con mucha riqueza en lo que es la madera. Los cedros del Líbano son muy famosos en la historia. De ahí ellos construyeron sus barcos
con que ellos fueron y se expandieron a diferentes partes del mundo. Bueno, ahí vemos algunos de los productos de los fenicios. También algo que los caracterizaba que eran adoradores de muchos dioses. Los dioses de los fenicios varían de ciudad a ciudad. El panteón de Sidón es diferente a Tiro, a Biblios, a Chipros. Estas son algunas de las divinidades principales de los fenicios. Por ejemplo, El, Baal, Yam, Anat, Ayelín, Mut, Astoret o Astartet, Melkart. Y por cierto, la primera de las divinidades, ellos lo consideraban como el Dios superior. Más allá de todos los dioses, ellos tenían en cuenta que había un Dios superior. Y ellos denominaban a esta divinidad El. Ahí está. Ahí es el Dios, Él es el pequeño. Astaret o Astortet era el Dios Dios del amor, de la guerra. Y ahí aparece, y hay otras imágenes. Y también el Dios Baal, que era representado como un toro sentado, con las manos extendidas. Algunos creen que se sacrificaban a niños, ¿no? Eran sacrificados niños, ¿no? Ahí eran puestos ahí para sacrificio al dios Baal. Bueno, otro hijo, el hijo segundo de Canaán fue Ed. Su nombre se asocia con el pecado y el alejamiento a Dios en la Biblia. Y hasta el siglo XIX no existía algún dato. Se comenzaron a hacer algunas excavaciones en algunas ciudades de 1906 a 1912 y fue escrito en la historia el pueblo hitita o los eteos, que hasta ese momento solamente habían referencias históricas. En el libro de Génesis capítulo 26 se mencionan los hijos de Ed con relación a la compra de una propiedad por Abraham, que lo compró para sepultura de Sara. Y al principio el rey decía, no, te lo regalo, te lo doy, no va a ser, es tuyo, tómalo. Y él dijo, no, yo lo quiero pagar. Y él le pagó una cantidad mucho más de lo que valía ese terreno, ¿no? Esa propiedad que él compró para sepultura de Sara, ¿no? Y fue sepultura para Abraham y algunos descendientes también. Entonces está en Cedrón, creo, esa parte que ellos compraron. Y en la parte de la mitad, justamente la mitad de Israel, ahí está esa porción que compró Abraham. Los hititas ocuparon Canaán y eran sumamente politeístas, tenían muchos dioses. También practicaban rituales de sacrificios humanos, la magia negra y la adivinación. Y por cierto, una de las ciudades que en el tiempo de Abraham fueron causa del juicio de Dios por el extremo pecado que había, era Sodoma y Gomorra, que eran parte de las colonias o de las familias o pueblos de los cananeos. Fue una de las ciudades que nunca más se volvió a construir. Eran lugares prósperos. Recordemos que Lot, cuando dijo Abraham, ¿para dónde te quieres ir? ¿Para acá o para allá? Pues dijo él, me voy para acá, ¿no? Eran lugares con mucha irrigación de agua, buena tierra, buen clima, pero Dios mandó un juicio por el pecado extremo que había en esas ciudades. De esas ciudades sale Edom, de los descendencia de Lot, los edomitas y los, se me fue el otro nombre, pero ahorita los recuerdo. Sin embargo, Dios los juzgó, ¿no?
Y también Dios prometió la tierra a los descendientes de Abraham, y ese territorio específicamente la tierra de Canaán. Lo vemos en Génesis capítulo 15, versículo 5. Dice ahí en el versículo 16 al 18 de Génesis 10, estas son las familias de los de Canaán. También fueron 9 y formaron pueblos y naciones. El Jebuseo, y de esta familia o de este pueblo se formó una ciudad. Ellos fueron los primeros habitantes de Jerusalén, que cuando llega David los barre a todos, ¿no? Y ahí se asienta él y su descendencia en Jerusalén, ¿no? Y de esta región de los Jebuseos. El amorreo. Los amorreos era uno de los pueblos más feroces. Tenían no solamente ocupado una parte del territorio, sino diferentes partes. En diferentes partes estaban ubicados, y junto con los heteos o los hititas eran los pueblos más poderosos de Canaán. También menciona al Gergeseo, el Heveo, al Arameo, al Sineo, al Arbadeo, al Semereo, al Eteo, al Amateo, ¿no? Quizás de ahí salieron muchos apellidos, ¿no? Un poco difíciles. Y después se esparcieron las familias de los cananeos. Estas familias se esparcieron hacia Siria, Mesopotamia, Asia Menor, India y China. Ahí se esparcieron por todas partes del mundo. Y bueno, aquí vemos un poquito la ubicación de esos pueblos cananeos, tanto sobre la costa del mar Mediterráneo, y junto a ellos, en la parte baja, estaban los filisteos en la parte de Gaza, que ahí no se han querido quitar, todavía siguen ahí peleando sus territorios ocupados. Estaban los amalecitas, estaban los edomitas, los moabitas y los amonitas. Los amonitas ahí vivían, y también parte de las familias de los cananeos, que es la parte superior de Israel, eran los fenicios, ¿no? Ahí las colonias fenicias que vimos. Y no solamente en esa región, sino en la parte superior ocuparon a Siria, y fueron las primeras, se mencionó la semana pasada, pero fueron las primeras civilizaciones que conquistaron, o grandes civilizaciones que se formaron, como Babilonia, Asiria, Egipto, ¿no? Y ellos dejaron grandes monumentos, grandes avances y grandes cosas que ellos hicieron, ¿no? Aquí hay una mención o descripción de Josué y de Caleb, de esos pueblos cananitas. Y dice Números capítulo 13, versículo 26 al 29, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ellas. Era un gran racimo de uvas que ellos llevaron, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, que eran gigantes. Amalec habita en el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amareo habita en el monte, y el cananeo habita junto al mar en la ribera del Jordán. Ahí está un poquito la distribución, que después fue cambiando conforme al tiempo y su historia. Pero eso fueron las regiones que ellos ocuparon en el tiempo de la conquista. Y bueno, vamos a ver que la descendencia de Cam fueron los que fundaron las primeras grandes civilizaciones. Se ubicaron en el creciente fértil, o la media luna fértil le llamaron en la historia, y comenzando ahí con Nimrod fundando Babilonia, Ur, Asiria, y contaban con, Mesopotamia contaba con ríos importantes como el río Éufrates, Tigris, la zona de Canaán, el río Orientes, el río Jordán, la tierra muy buena, muy rica,
contaban con salidas de mar a diferentes lugares, la civilización de Egipto, todo lo que ha dejado, su legado, su historia, y en su mayoría fueron descendientes de Cam. Ellos quisieron dominar al mundo, ¿no? Decían, Dios, la palabra de Dios no se va a cumplir. Pero finalmente, después ellos, ¿qué decía la palabra de Dios? Que ellos iban a ser siervos de sus hermanos. No ellos iban a ser los que iban a ser los dominantes, ¿no? Y finalmente ellos fueron conquistados y fueron puestos en servidumbre, ¿no? Y una de las primeras cosas que hace el pueblo de Israel, que no tenía que hacer, era convertir a siervos, ¿no? Estos de Canaán, algunos con estrategias hicieron alianzas, pero ellos fueron siervos de los hijos de Israel. Y bueno, en cumplimiento a la palabra de Dios también. Y tuvieron una gran civilizaciones, grandes avances, extensiones de territorio muy grandes, gran poder, mucha riqueza, pero todo esto alejados de Dios. Fundaron cada uno sus civilizaciones alejados de Dios. Y así fue su caída y su ruina, ¿no? Su destrucción de estas civilizaciones, que de algunas sí hay registros históricos, monumentos que quedan en la historia, pero están ahí en el pasado, ¿no? ¿Por qué se debió? Pues en primer lugar por dejar de lado al Dios verdadero, en primer lugar. En vez de buscar a Dios o cimentar ahí su civilización, su historia, su cultura en Dios, ellos cada vez más y más se fueron alejando de Dios. Adorar a dioses falsos, ¿no? Vimos que de los pueblos de Canaán, todos los dioses y variados dioses que ellos tenían y adoraban y daban honra a dioses falsos, y también por llegar al colmo su maldad, su pecado de idolatría, de egoísmo, ¿no? Vivir para ellos mismos y muchas cosas que ellos hicieron, ¿no? Y también rebelarse al plan de Dios, ¿no? Decir, yo quiero conquistar, yo quiero dominar. Yo sé que la palabra de Dios no se va a cumplir, pero la palabra de Dios se cumplió, ¿no? Los pueblos después barrieron, ¿no? En la historia vemos pasando con Babilonia, los persas, los griegos, los romanos. Estos pueblos de Cam fueron puestos en servidumbre, ¿no? Y han sido esclavos de sus hermanos muchas veces. Pero principalmente Dios ahí queriendo hacer y mostrar que su palabra siempre se va a cumplir. Su palabra siempre se va a cumplir. Y aquí también vamos a ver, en los siguientes versículos, vamos a ver cómo Dios elige a una generación, a una descendencia, y es la descendencia de Sem. Vemos en Génesis, versículo 21 al 22, y también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Ver, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram. En esta lista de descendencia de Sem son 5. Y aquí hace un énfasis en la descendencia de Sem, que es padre de Jafet. Ahí salta algunos nombres como Arfaxad, Sala o Cainán o Sala. Y va a mencionar rápidamente el nombre de Eber, que es de donde sale el pueblo hebreo, ¿no? ¿Por qué se le dice hebreos? Por Eber. Y también porque el idioma que ellos hablaban era el hebreo. Entonces de ahí sale porque se le dice hebreos, los hebreos, ¿no? ¿Sí han escuchado eso? Sí, bueno, de ahí sale el nombre de dónde vienen ellos. Por eso la importancia de esta genealogía. En la descendencia de Sem vienen los hebreos, de dónde viene después Abraham. Y también el idioma. Bueno, hasta la actualidad no se sabe cuál idioma se hablaba, ¿no? O cuál es el idioma original, ¿no? Pero hay idiomas que son muy antiguos, ¿no?
Uno de estos es el hebreo. Entre los 5 nombres destaca uno, que es Arfaxad, que es de raíz hebrea, que significa regenerador o rehabilitador. ¿Por qué? Porque él nació 2 años después del diluvio. Él nació después del diluvio. Y no sé cómo está experimentando Richard y su esposa el que tienen un retoño, ¿no? Pero es una sensación muy bonita. Cuando ya no eres uno, sino ya son 2 y son 3, ¿no? Y tu descendencia va creciendo. Y tu descendencia, sabes que después de ti va a haber alguien más. Y es algo muy bonito, ¿no? Que uno de los primeros hijos que trajo esperanza y que trajo un nuevo comienzo, un rehabilitador, un animador para la vida de Noé fue Arfaxad. Y por algo Dios lo escogió, ¿no? Dentro de la descendencia de Abraham, de David, de Jesús, escogió a este hombre, ¿no? Él vivió 438 años. 400. Ya no se vive eso. Ya no se viven tantos años. Ya no. Yo con trabajo llego a 52. Esta es la descendencia de Sem. Son 5 hijos. Escoge a Arfaxad. Luego, en esta genealogía que estamos viendo en Génesis, Sala, Eber y Peleg. Eber tienen dos hijos, que es Peleg y Joctán. Y quizás ahí algunos de los nombres que podemos notar que formaron ciudades o lugares, regiones, Ofir y Ávila, que después se menciona en la Biblia que eran lugares que había mucho oro y que de ahí se surtía el rey David, ¿no? También Jobac es el nombre, quizás, si le quitas la A y la D, es de Job, ¿no? Ahí ese nombre existió, ¿no? En la historia, Job, ahí quizás es de los hijos de Jobán. El nombre de Jobán significa el pequeño que era el hermano de Peleg. Y quizás él fue pequeño, pero fue tremendamente bendecido. Y quizás quizás era el hermano menor, por decir el hermano menor, o quizás era una persona pequeña, ¿no? De estatura. Quizás de ahí venimos los yucatecos, que somos bajitos o pequeños. No sé, pero fue una familia tremendamente bendecida con 13 hijos, 13 nombres que aparecen ahí en esa descendencia. Ahora, el nombre de Peleg significa división. No porque él era división, sino lo explica la palabra de Dios en el versículo 25. Dice que en ese tiempo, en sus días, dice, porque en sus días fue repartida la tierra. Y ese nombre es estratégico, porque en ese tiempo, en esos años, fue repartida la tierra. Y el que repartió la tierra todavía vivía, en esos años vivía Noé. Él vivió más o menos hasta los tiempos de Abraham. Él vivió 500 años más, ¿no? En su tiempo, él quizás por ser el patriarca principal, él repartió la tierra. También en ese tiempo, en esos años, ocurre la Torre de Babel. En esos años todavía ellos hablaban el mismo lenguaje, pero al cambio de lenguaje, ellos fueron esparcidos por todas partes del mundo, que por cierto lo vamos a ver la próxima semana. Y bueno, eso es lo que puedo decir de él, ¿no? De Peleg. Más o menos en la cuenta que vamos a ver también de la genealogía, el siguiente, en 15 días, más o menos nació desde la creación hasta su nacimiento, pasaron 1757 años. Y bueno, vemos el versículo 30 que dice, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección a Sefar hasta la región montañosa del oriente,
que sería Mesopotamia, parte de Mesopotamia, Asiria, Persia y la India. Estas son las regiones principalmente que los hijos de Sem, en esta parte ellos habitaron, hasta la parte de Siria o Mesopotamia, hasta la parte montañosa que forma los países de Irak e Irán. Y actualmente esta región son los países más ricos, que tienen mucho petróleo, mucho dinero. Arabia Saudita, Yemen, Omán, Emiratos Árabes Unidos, donde está Dubái, y la ciudad de Qatar, que es la parte de arriba. Esas son las regiones que ocuparon. También ocuparon la parte de Irak, y ahí hay una división que lo divide en las montañas, pero parte de esos lugares ocuparon la parte de Irán, ¿sí? Esos son los países actuales donde se asentaron principalmente las colonias o los pueblos de la descendencia de Sem. Bueno, ¿cómo es la elección de Dios? ¿Cómo Dios elige a una persona? ¿Cómo Dios elige una nación? ¿Cómo Dios me eligió a mí, ¿no? Entonces, Dios no cambia, ¿no? Como vimos al principio, Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios nos sigue eligiendo por su gracia, no porque seamos algo, ¿no? Él nos elige por su gracia, por su misericordia, por su amor. Así como eligió a Noé, dentro de ese tiempo que él estaba, Dios tomó a un hombre, porque tenía un plan y un propósito para su vida. Pero él tuvo que responder a la revelación de Dios, y a la revelación de Dios de construir un arca. ¿Qué hizo él? Fue obediente. Y él no dudó en hacer y obedecer lo que Dios le mandó a hacer. Y tal como Dios se lo dijo, tal y cual lo hizo, ¿no? Pero él fue en fe y en respuesta a la revelación de Dios. Eso lo vimos en el capítulo 6 de Génesis. Ahora, ¿por qué elige Dios a Sem? No sé si te has hecho esa pregunta. Lo vimos ahí en el capítulo 9, principalmente porque él fue un hombre temeroso de Dios, un hombre que tuvo respeto por su padre y que fue uno de los primeros en reaccionar, en cubrir la desnudez de su padre, ¿no? Y Dios le da una promesa. En el capítulo 9 vemos que Dios le da una promesa a él, y esto incluye toda su descendencia. Y vemos que dice en capítulo 9, versículo 26, dijo bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Y ahí vemos que era un hombre que pasó la bendición, ¿no?, de su padre. Pasó la bendición de su padre. Un hombre que tuvo temor de Dios y respeto, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios en relación a lo que es el respeto a nuestros padres? Dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no?, para que tus días se alarguen sobre la tierra, ¿no? Eres un hombre que honra a su padre, que tienes temor de Dios y honras a tu padre, a tu madre. Y yo creo que principalmente, además de todo esto, yo creo que eso es lo básico que él tenía, que él creía en Dios. Dice, porque a lo largo de la historia esto ha sido una constante en todas las personas que Dios eligió. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo creo que esto era importante en cada uno de los descendientes de Sem, ¿no? Principalmente en Sem, luego en Arfaxad, luego en Sala o Cainán, Sala y Pelec, Eber y Pelec. Fueron hombres que fueron pasando la fe de generación a generación, ¿no? Fueron pasando la creencia en el Dios único y verdadero, y la existencia de que Él creó el universo, al hombre, la importancia de tener temor de Dios,
de alejarse del pecado, todo eso que incluye la fe, ¿no? Ellos fueron pasando la fe de generación a generación y fueron pasando la bendición, ¿no? Algunos fueron hijos primogénitos y en el caso de Arfaxad no fue hijo primogénito, pero sobre él cayó la bendición, ¿no? De Dios. Pero principalmente eran hombres que creían en el Dios único y verdadero. Conclusión. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Bueno, aquí vemos una tabla de naciones de la descendencia, sin las principales, porque se han formado muchas naciones. Actualmente existen 197 registradas registradas hay 195, pero existen cerca de 200 naciones actualmente. Pero de las principales de Jafet salieron los celtas, los hititas, los medos, los persas, los griegos. Los de Cam, los fenicios, los cananeos, los egipcios, los amorreos, los hititas, los filisteos. Los de Sem, los hebreos, los asirios, los caldeos y los sirios. Esas son principalmente las principales civilizaciones que fueron las primeras, y de ahí salen las naciones, ¿no? Génesis capítulo 10, 32. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Y según Primera de Pedro y Segunda de Pedro, el apóstol Pedro menciona que fueron 8 personas que salieron del arca. Y de esas 8 personas, actualmente, según el Censo Mundial de Población, actualmente somos más de 8,000 millones de seres humanos. ¿Cómo la ven? Bendijo Dios la descendencia de Noé. ¿Cumple Dios sus promesas? Las cumple, ¿no? ¿Su palabra siempre se cumple? Se cumple. ¿Y por qué nosotros no cumplimos la palabra de Dios? ¿Cómo es tu cosmovisión de Dios y de la vida, ¿no? Nosotros podemos fundamentar nuestra vida y tratar de fundamentarla en la existencia de no Dios, que Dios no existe, no es real, y yo hago mi vida como quiero y vivo como quiero, o tratar de fundamentarla en Dios y su palabra. ¿Qué es la cosmovisión? Miguel Núñez, el doctor Miguel Núñez, pastor bautista en República Dominicana, comenta en su Biblia anotada un poquito de lo que es la cosmovisión, y me gusta su idea, que es un conjunto de valores e ideas y presuposiciones que una persona adquiere a lo largo de su vida. Y esta persona interpreta el mundo a su alrededor y reacciona ante las circunstancias. Yo creo que nosotros a lo largo de nuestra vida hacemos eso, ¿no? Adquirimos valores, ideas y presuposiciones con las cuales nos movemos y hacemos y decimos o pensamos. ¿Qué son las presuposiciones? Son creencias fundamentales que se asumen ser verdad de acuerdo a la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos presuposiciones. Y Pablo lo resume de esta manera en el libro de Hechos, o Lucas lo resume de esta manera. Y yo creo que son presuposiciones básicas, pero sin estas podemos, si no, tú no las tienes, puedes vivir como vivía ahí los atenienses cuando llegó Pablo, ¿no? Sin Dios. Y una de las primeras presuposiciones es que Dios existe, ¿no? El Dios existe, no se dice cómo comenzó su existencia, Él vive desde la eternidad. Y lo va a explicar en el libro de Hechos, capítulo 17. Ayúdeme, vamos al libro de Hechos.
Versículo 22 al 23. Dice: entonces Pablo, puesto en pie, puesto en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar al cual estaba, en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y ahí él va diciendo esa presuposición que es que Dios existe y que Dios nos creó con ese deseo de buscar algo más, ¿no? Y de llenar un vacío, ¿no? Ese vacío se llena con Dios. No lo llenan las cosas, no lo llenan los estudios, no lo llenan lo que podamos hacer, lo llena Dios. Y Dios existe, Dios es real, ¿no? Dios también creó el universo. Dice en el versículo 24 y 25: el Dios que hizo el mundo y las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es el que da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y la otra presuposición es que Dios creó al hombre. Lo vemos en el versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la tierra, la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Ves? Dios creó al hombre, les da un lenguaje, un lugar donde nacen, donde crecen, donde viven, donde se desarrollan. Y de ahí podemos contestar muchas preguntas de quién soy, a dónde voy, cuál es mi propósito en la vida. Y de acuerdo a esta presuposición que Dios creó al hombre, ¿no? Y le ha dado un propósito. El principal propósito es que le podamos glorificar, le podamos obedecer, podamos creer que realmente existe, que es real, que quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y también Dios habla. Y los versículos 21 al 31 dicen, 27 al 31 dicen: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar en la divinidad, sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte, de imaginación de hombre. Y versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Y a través de Jesús se cumple, ¿no? Génesis 3:15. A través de Jesús y la descendencia de Sem, pasando por Abraham, por David, las naciones somos bendecidas. A través de Jesús nosotros podemos escuchar el mensaje del Evangelio. A través de Jesús, de su muerte, de su resurrección, podemos tener esperanza. Y en esto hay sabiduría. Jesús decía que nosotros en nuestra vida podemos poner dos fundamentos. Podemos poner toda nuestra esperanza en no existe Dios, solamente lo que yo sé, lo que yo puedo hacer, en mi fuerza. Y esto es, como dice, ponerlo el fundamento sobre la arena. O podemos poner el fundamento sobre la roca. Y van a venir ríos o
fuertes tormentas y esto no se cae porque está puesto sobre la roca. ¿Cuál va a ser tu cosmovisión? Y esto es importante de las genealogías, ¿no? Porque podemos pensar cómo están distribuidas las naciones por sus lenguas, por sus culturas, pero siempre la palabra de Dios se ha cumplido. Y se cumple en Jesús de bendecir a las demás familias de la tierra. Y sabes que un día en Apocalipsis dice que van a estar reunidas todas las familias de la tierra. En este caso, ¿tú estás dentro de la familia de Dios? ¿Eres parte de la familia de Dios o no? ¿Cómo es tu cosmovisión de la vida? ¿Tienes una identidad en Dios o una identidad aquí en este mundo? ¿Cómo estás colocando tu fundamento, ¿no? ¿Crees que realmente la palabra de Dios se va a cumplir? ¿Estamos cumpliendo en que personas un día se encuentren allí con el Señor, en cumplir la gran comisión y de llevar el evangelio a otras naciones como lo está haciendo Omar y su familia? Estamos siendo parte en lo que Dios está haciendo en el mundo, en lo que Dios quiere hacer. ¿Sabes? Su palabra se va a cumplir y Dios te quiere hacer parte de su obra y de su plan. Y Dios tiene un plan para bendecir tu vida a través de la persona de Jesús. Vamos a orar.